Ujú. Julio, a propósito del tema de inversiones y particularmente con el tema energético, hay una muy importante que tiene que ver con su actividad, ¿no? Que es la cuestión de la industria naval, la marina mercante. Yo no escuché antes de las charlas que teníamos con Julio Infran, con Silvia Martínez y con tantas dirigentes del sector cuando hace algunos años atrás se hablaba del GNL y se explicaba que era lo mismo que el GNC, pero para los barcos. Digo esto para sintéticamente y burdamente, como para que la gente empezaba a entender de qué se trataba esto del GNL, que aparecían esas tres palabras, esas tres letras, y la gente, el común de la gente no tenía mucho conocimiento. Bueno, finalmente va a haber una planta de GNL, algo que me acuerdo se habló mucho en el tema de hidrovía, que después le voy a preguntar, y ahora está en la Patagonia. Bueno, ¿cómo analizan estas inversiones en materia energética que justamente se están conociendo por estas zonas? Bueno, hay dos temas que quiero resaltar con respecto a la navegación, la hidrovía y los barcos. Acabo de recibir una muy buena noticia de que una empresa transportista ha firmado un acuerdo para transportar carga desde Corrientes en contenedores a Buenos Aires y han firmado un acuerdo de parte con sindicatos eh, para poder facilitar esa reactivación que hay. Lamentablemente, el sindicato que se sentó a firmar ese acuerdo no es el sindicato de patrones. Bueno, ahí hay una diferencia ideológica importante. O sea, el que se sentó a firmar ese acuerdo es el sindicato de capitanes y vaqueanos, que tienen una relación, una conciencia distinta a lo que está ocurriendo hoy en el gremio. Pero el camino, nosotros lo hemos hecho en su momento, estando yo en el gremio, hemos firmado acuerdos con empresas para que puedan mover sus barcos y de alguna manera les sea rentable el trabajo. Muchas veces ese acuerdo no se pudo concretar en el tiempo porque tarde o temprano aparecía la problemática de un Estado invasor, de un Estado que cobraba y cobraba y cobraba y presionaba impositivamente el trabajo de la empresa y llegaba un momento que era preferible amarrar el barco y no seguir operando. Eso ha pasado en Argentina. Por eso se fueron muchos barcos a la bandera paraguaya, porque la presión impositiva de Paraguay es muchísimo menor que la presión impositiva en Argentina. Por eso también es absolutamente necesario que los dirigentes sindicales se sienten a la mesa, agarren el lápiz y vean cómo pueden bajar los costos operativos sin afectar los derechos fundamentales del trabajador, pero para que una empresa entre en movimiento, porque voluntad, tanto de la parte empresaria como de la parte del trabajador, está para facilitar la posibilidad del transporte fluvial. Ahora, es importante entender que en la Marina Mercante Argentina necesitamos baja impositiva en primer lugar, baja impositiva y además inversiones importantes. Bueno, cuando nosotros desarrollamos la idea del GNL, los remolcadores a gas natural licuado, lo hicimos porque hemos estudiado y hemos logrado llegar a la conclusión de que el GNL bajaba un 68% el costo del combustible. Es decir, lo hacía mucho más competitivo que la bandera paraguaya a la bandera argentina si la bandera argentina imponía el GNL en la navegación fluvial. Un barco que puede transportar 40.000 toneladas de carga desde el norte a los puertos de transferencia con GNL le rendía mucho más, casi un 68% en el costo del combustible, que cualquier otro barco convencional. Y nosotros tenemos mucho GNL. Argentina es una de las segunda o tercera reservas del mundo en GNL. Bueno, hoy veo con beneplácito que se está invirtiendo en ese sistema de combustible. Si bien es cierto que la inversión que se está haciendo es apuntando más a la exportación de GNL, pero perfectamente se puede acoplar a esa inversión el desarrollo de barcos a GNL para el transporte de cabotaje en la Argentina. Porque en el mundo hay muchos barcos a GNL que no vienen a la Argentina porque no tiene dónde abastecerse. Es decir, un puerto como el que está ocurriendo ahí en Punta Colorada, de una planta productora de GNL, perfectamente puede generar, como consecuencia de esa inversión, también el desarrollo de astilleros que construyan barcos a GNL para que transporte el cabotaje en Argentina. Esa es la visión que hay que tener de la dirigencia tanto política como sindical,
Y yo creo que hay gente que está dispuesta a trabajar en esto. De hecho, hay un movimiento de gente que está organizando poner en marcha esta idea. Bien, y en el tema hidrovía, más allá de este dato de corrientes, que por supuesto usará la hidrovía para poder desarrollar este transporte hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué está la hidrovía? Porque yo recuerdo que, al menos durante el gobierno anterior, yo esto no quiero decir que se estaba haciendo bien, digo, pero se hablaba de la hidrovía. Hoy no se habla de la hidrovía, no se conoce mucho de la hidrovía. ¿Cuál es el presente de la hidrovía, Julio? Bueno, en el gobierno anterior se hablaba de la hidrovía más que nada porque le interesaba la caja de la recaudación del peaje, que así fue como se vendió todo y terminamos subcontratando un servicio deficiente, pero quedándonos con la caja que nos metió después, en definitiva, en un conflicto internacional con Paraguay por haber impuesto tarifas sin haber sido consensuada previamente. Hoy el tema de la hidrovía está en un proceso de licitación internacional, como fue al principio, en la época de Menem. Se hizo una licitación internacional y durante muchos años la hidrovía funcionó correctamente y se pudo desarrollar. Yo creo que lo que se puede lograr ahora, y ojalá eso ocurra, que el privado se haga cargo del desarrollo de la hidrovía, que la inversión que hace el privado se recupere a través del peaje, como pasa muchas veces con la ruta y todo eso, y de esa manera tener una hidrovía estable. Más teniendo en cuenta ahora que hay el cambio climático está afectando profundamente a la región. Fíjate vos que Paraguay hoy tiene totalmente parado su flota porque el río Paraguay no tiene agua, no tiene calado, no hay manera de... Bueno, es absolutamente necesario tener en claro una política de infraestructura para poder mantener el calado de los ríos y de esa manera poder exportar, porque esto es una cuestión económica. Si no exportás, no tenés divisa, no podés desarrollar tu país. Por eso la hidrovía es importante, pero cuando la hidrovía se transforma en una caja de los políticos, vamos al fracaso. Acá tenemos que hacer una hidrovía administrada por una empresa privada y que de alguna manera se consensúe con los países de la hidrovía, a través de la Comisión de Hidrovía que existe, que es una institución que funciona, el costo del peaje para poder desarrollar el transporte marítimo y fluvial en la hidrovía. Ese tiene que ser el camino. Y yo creo que este gobierno lo está intentando hacer. Es probable que dentro de muy poco conozcamos la licitación de la hidrovía internacional. Julio, cuando uno habla de que el sector privado se tiene que hacer cargo, lisa y llanamente, ¿eso es privatizar? Pregunto, porque por ahí no sé cuáles son las condiciones, como está el Estado en el medio de la hidrovía, digo, si se puede privatizar así abiertamente o aporta el sector privado y confluye con el sector público, No, digamos, con el Estado. no existe ese concepto de privatización Ujú. en una ruta. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La ruta Mar Es del como el peaje Plata. en la ruta, digamos, se privatiza el peaje pero no la Claro, ruta. la ruta Mar del Plata, ¿está privatizada? Claro, no, está el peaje No, está privatizado. Bueno, tampoco, ahora está en el concesionada. Estado. Está Sí, incluso ahora lo tiene el concesionada. Estado. La, Claro, la, claro. la concesión, el Estado dice, bueno, yo te concesiono la explotación del dragado y el balizamiento de esta hidrovía. El control lo tiene el Estado, es el que tiene que supervisar que se cumplan los pliegos de base y condiciones que el Estado lo propone. Es una concesión de servicio. Hay que entender, Bien. cuando en especial el argumento de la izquierda que confunde todo, dice, están privatizando el río. Bueno, eso es una estupidez. Es lo mismo que decir que vamos a privatizar todas las rutas concesionadas a través del sistema de peaje. No, la concesión de servicio es una cosa y es lo que se va a licitar. El Estado va a licitar una concesión de servicio de dragado y balizamiento del río Paraná-Paraguay, que son los dos ríos que constituyen la hidrovía. Porque el río Alto Paraná no constituye la hidrovía, por ejemplo, para que entendamos esto, el Paraná-Guazú no constituye la hidrovía y el río Uruguay no constituye la hidrovía. La hidrovía es el río Paraná y el río Paraguay. Eso es la hidrovía. Está Y lo que hay bien. que hacer es concesionar el servicio de dragado y balizamiento en estos dos ríos para que funcione el transporte fluvial hacia el mar. Está más que claro. Por eso hacía esa consulta para despejar aquello de cuando uno habla siempre de privado,
no necesariamente hay que relacionarlo con la privatización. Digamos, eso No, no. es una Porque buena además, aclaración. objetivamente, el Estado, hoy, tenemos un ejemplo concreto, ¿qué han hecho esta gente? Han decidido eliminar la concesión de servicio, ¿y qué hicieron? Se quedaron con la caja y subcontrataron a un privado para que le haga el trabajo. O sea, ¿dónde está la Claro. diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Se queda con un pedazo nada más. Acá ese es Ujú. el concepto. El Estado no tiene ni draga, ni barco suficiente, ni equipamiento, ni gerenciamiento suficiente para hacerse cargo de una obra tan importante como es la hidrovía. Es absolutamente objetivo que eso tiene que ser dado en concesión a privados que tengan la espalda suficiente para poder encarar una obra de esa envergadura. Esto es una cuestión Tal cual. lógica y de razonamiento.